Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Palomino Rosas, soy docente de la Facultad de Medicina de vuestra universidad, Universidad Ricardo Palma. Estamos ya finalizando el capítulo de infectología y lo que nos ha correspondido desarrollar el día de hoy es el tema infecciones oportunistas en pacientes inmunocomprometidos. Como ustedes han podido notar durante toda la rotación, tanto de las clases prácticas como de las clases teóricas, la infectología se basa sobre todo o tiene sus fundamentos en la parte epidemiológica y en la parte inmunitaria. Con recurrencia ustedes habrán escuchado que para llegar, por ejemplo, al diagnóstico de alguna enfermedad metaxénica, parten ustedes de la epidemiología, de dónde viene el paciente, de dónde proviene el paciente, si la zona de donde proviene es zona endémica o epidémica de alguna u otra patología. Eso es por un lado. Por otro lado, también han escuchado en repetidas oportunidades el término inmunocompetente o paciente inmunocomprometido o inmunosuprimido en relación a las características cualitativas del sistema inmune del paciente. Entonces, lo que vamos a hablar en esta clase básicamente es eso, el fundamento de la infectología, en qué otras ciencias se basa para poder desarrollarse. Entonces, lo primero que tenemos que decir y recordar, porque ustedes ya han visto estos temas, que el sistema inmune tiene diferentes actividades en nuestro organismo. Una es una actividad antibacteriana que se caracteriza justamente por evitar el desarrollo de infecciones o detener, ¿no? Evitar que esas infecciones se deriven en enfermedad. La otra actividad es la actividad antitumoral o antineoplásica, que evita en algunas ocasiones que se haga un switch con los oncogenes para que el paciente manifieste algún tipo de neoplasia, ya sea de órgano sólido u órgano hematológico. Y la tercera actividad que tiene el sistema inmune es asociada a la tolerancia a lo propio, o sea, a los tejidos propios. Es decir, evita que se forme autoanticuerpos para que no destruyan nuestros tejidos, ya sea articulares, de piel, músculo, ligamentos, etc. Ahora, cuando hablamos del sistema inmune como fundamento de la infectología y de las enfermedades que producen infección en pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos, lo que tenemos que recordar es que el sistema inmune se divide en dos, se puede decir, bloques o ramas. Una es la inmunidad innata con la que nosotros nacemos, cuyas células características son los fagocitos, ¿no? Tiene una función fagocitaria, inespecífica, que activa polimorfos nucleares, sobre todo los neutrófilos, y que estos tienen a cargo la liberación de este tipo de gérmenes, tanto de bacterias extracelulares no encapsuladas y de hongos. Mientras que la rama de la inmunidad adquirida quiere decir que ya el cuerpo del paciente ha sido expuesto a un antígeno o a una noxa y desarrolla un tipo de protección. Esta puede ser subdividida a su vez en inmunidad humoral relacionada con los linfocitos B, que estos a su vez, si son estimulados, van a producir células plasmáticas, lo que conlleva a la formación de anticuerpos o inmunoglobulinas, que están encargados específicamente de combatir los gérmenes o bacterias encapsuladas. Mientras que la otra rama de la inmunidad adquirida se constituye la inmunidad celular, ¿no? Que a la cabeza están los linfocitos T, que estos, sobre todo la fracción o la población T4, TCD4, son las que liberan citoquinas y nos van a proteger a nuestro organismo de noxas o antígenos intracelulares y extracelulares. Entonces, es muy importante que ustedes reconozcan y recuerden el sistema inmune para hablar del fundamento de la infectología en sí y poder, por lo tanto, deducir qué patologías pudieran presentar o qué patologías infecciosas pudieran presentar los pacientes que están inmunosuprimidos. Ahora, cualitativamente decimos que el paciente puede estar inmunosuprimido o inmunocompetente con respecto a ¿qué? Con respecto a su sistema inmune.
Entonces, vamos a definir o vamos a declarar qué pacientes, con qué patologías son lo que nosotros consideramos pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos. Esta es una pequeña lista, obviamente hay más, pero estos son los más significativos y los que ustedes posiblemente, ahora que retornen a la presencialidad en el siguiente semestre, puedan identificarlo en los hospitales. ¿A quiénes lo llamamos? A los pacientes neonatos, a los pacientes gerontes o los adultos mayores, también llamados así, a los pacientes oncohematológicos con quimioterapia o radioterapia o sin quimioterapia ni radioterapia. También aquellos pacientes que son trasplantados por órganos sólidos, que tienen trasplantes de órgano sólido o órgano hematopoyético, ¿no? Porque toman medicamentos que bajan la inmunidad para poder tolerar ese nuevo tejido. Aquellos pacientes también que tienen la enfermedad denominada injerto huésped, también consideramos al paciente inmunocomprometido o inmunosuprimido al paciente con VIH y SIDA o PBBS, ¿no? Paciente que vive con VIH y SIDA. También a los pacientes que toman tratamiento corticoide de forma crónica, sobre todo los pacientes con colagenopatías o los pacientes que toman fármacos inhalatorios corticoides, vía oral corticoides en las patologías pulmonares, por ejemplo. También aquellos pacientes que toman por algunas otras causas drogas inmunosupresoras como ciclosporina, metotrexato, por ejemplo. También son pacientes inmunocomprometidos aquellos pacientes que tienen patologías endocrinas no controladas o mal controladas. Diabetes no controlada, síndrome de Cushing no controlado, enfermedad de Cushing no controlado, que son dos cosas distintas. Ustedes ya han desarrollado eso en endocrinología, etcétera. También pacientes que tengan falla renal, falla hepática o falla cardíaca crónica, que no esté compensada con los consideramos también como paciente inmunosuprimido o inmunocomprometido. Y los pacientes que tienen enfermedades del tejido conectivo, las reumatológicas o las colagenopatías, si ustedes lo quieren llamar así, que son los pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoidea juvenil o artritis reumatoidea del adulto, o lupus, o dermatomiositis, esclerodermia, etc. Entonces, ustedes pueden ver en la imagen que el paciente inmunocomprometido, en el paciente inmunocomprometido puede estar alterada tanto la inmunidad innata, o sea, la que sale espontáneamente y con la cual nosotros lo desarrollamos desde muy pequeños, y la inmunidad adquirida, ¿no? Que con el tiempo y la exposición continua a diferentes gérmenes las vamos desarrollando. Cuando estamos hablando de que el paciente inmunocomprometido o inmunosuprimido tiene alterada la inmunidad innata, ya hemos visto en el cuadro anterior, la célula que caracteriza este tipo de inmunidad son los neutrófilos, ¿no? Los polimorfonucleares 2 puntos neutrófilos. Entonces, las alteraciones de la inmunidad innata estarían reflejadas en neutropenias, en alteración en la cantidad de neutrófilos, ¿no? Que van en descenso. Por deficiencia, obviamente, fagocita. Esto hace que también los neutrófilos, al haber tan pocos, su función fagocitaria no se desarrolla como debe ser. Mientras que los que tienen alteraciones de la inmunidad adquirida, las estamos dividiendo en dos, ya habíamos dicho, ¿no? Inmunidad humoral, caracterizada por patologías en donde las inmunoglobulinas o los anticuerpos no se desarrollan conforme debe ser, por ejemplo, la agamaglobulinemia o la hipogamaglobulinemia. Y por otro lado, la alteración de la inmunidad celular caracterizada por el deterioro de los linfocitos del linaje TCD4, ¿no? Específicamente. Entonces, comencemos con las alteraciones del paciente inmunocomprometido con respecto a la inmunidad innata. Ya habíamos dicho que en esta rama de la inmunidad innata, las células que caracterizan esta rama son los neutrófilos. Son glóbulos blancos que se encargan de combatir o detener la reproliferación de bacterias extracelulares no encapsuladas y hongos levaduriformes y filamentosos, ¿no? Ahora, al defecto de esta rama de la inmunidad innata, la podemos clasificar como neutropenia significativa cuando los neutrófilos son menos de 500 a 1000, neutropenia severa, menor o igual a 500,
y muy severa cuando los pacientes tienen menos de 100 neutrófilos en sangre. Entonces, ya habíamos señalado que la inmunidad innata expone a los pacientes a este tipo de gérmenes no encapsulados, hongos levaduriformes o filamentosos, sobre todo ¿a qué grupo? Al grupo, por ejemplo, de pacientes con leucemia aguda, con quimioterapia y radioterapia también, anemia plásica y trasplante de órgano sólido o de órgano hematopoyético. Y ustedes al frente de esta lámina tienen la lista de gérmenes que puede atacar a una persona inmunocomprometida cuando su inmunidad innata está deteriorada. Entonces, habíamos dicho los no encapsulados. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuál tengo yo que reconocer? Primero están las bacterias gram negativas aerobias, por ejemplo, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, y las no enterobacterias, como por ejemplo la Pseudomonas, el Acinetobacter y la Xanthophylla maltophilia. También tenemos no solamente bacilos, también tenemos cocos, como el Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo y el Enterococcus fecalis o faecio. Ese es el grupo de bacterias, y también, perdón, me estaba olvidando de los anaerobios, como el Clostridium, difficile, perfringens y septicum, sobre todo. Este grupo de bacterias son las que nosotros denominamos bacterias extracelulares no encapsuladas, y son aquellas que producen infección y enfermedad en los pacientes que tienen alteración de la inmunidad innata, donde los neutrófilos están venido a menos en cuanto a su función. También, cuando ocurre esto, cuando el neutrófilo no cumple su función o hay poca cantidad de ellos, la función fagocitaria está venida a menos y también puede tener el paciente inmunocomprometido infecciones de tipo fúngicas, como cuáles, de levaduras a la cabeza, Candida albicans y todas las que no son albicans, y también por hongo filamentoso, a la cabeza está Aspergillus, el mucor o el Fusarium. Bien, entonces, estas infecciones, ¿cuáles serían sus focos posibles? O sea, ¿cuáles serían sus órganos blancos de lesión? Sobre todo la vía respiratoria alta y también el pulmón, a nivel sanguíneo y a nivel de tubo gastrointestinal. Entonces, para nosotros aproximarnos al diagnóstico, tenemos que ver, obviamente, dentro del examen clínico, el aspecto epidemiológico, y hemos dicho al inicio, que la infectología, o para poder nosotros abordar a un paciente de forma, buscando alguna patología infecciosa, tenemos dos bases, tanto la epidemiológica como la inmunitaria, ¿no? Entonces es importante determinar de dónde viene el paciente o en contacto de otros pacientes que él haya estado y que estos hayan tenido alguna otra infección. El aspecto clínico fundamental para que yo pueda determinar cuál es el foco posible de infección o el órgano lesionado. Y básicamente los exámenes para corroborar mi diagnóstico y para determinar cuán deteriorado está el sistema inmune de este paciente. A través de cultivos, a través del hemograma, a través de imágenes, por ejemplo, de radiografías o tomografías de tórax, abdomen, etc. Ya saben que las imágenes no nos dan diagnóstico etiológico, solo nos aproximan al diagnóstico y nos magnifican la lesión o la extensión de la lesión de la infección. Una vez que ya hemos enfocado al paciente y que sabemos que tiene deteriorado el sistema inmune innato neutrófilos, nosotros tenemos que brindar al paciente tratamiento con respecto a las bacterias que ya hemos señalado en la lámina anterior. Generalmente, como estos pacientes, dependiendo de la severidad de su neutropenia, se complican rápidamente, la literatura dice que nosotros, una vez diagnosticado o bajo sospecha, debemos brindarle cobertura antibiótica dentro de las 2 a 4 primeras horas de realizado el diagnóstico, más aún si el paciente además presenta fiebre, porque muchas veces estos pacientes neutropénicos suelen no presentar fiebre teniendo aún una infección muy severa. Eso también tienen que tener ustedes bien en claro. No siempre el paciente con una infección severa va a tener fiebre, muchos de ellos son alérgicos y no responde la cascada de la fiebre como debe ser. Hay una mnemotecnia que dice, a mayor tiempo de espera de inicio de tratamiento, mayor mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces debemos de tener en cuenta
que debemos hacer la aproximación diagnóstica e iniciar el tratamiento. El tratamiento puede ser empírico, ¿no? Bajo sospecha del órgano comprometido. Por decir, si yo tengo un paciente con infección severa del tubo digestivo o ha tenido una herida por PAF, por ejemplo, por proyectil arma de fuego en la cavidad abdominal, ya estoy sospechando yo que la flora probablemente más presente va a ser los gram negativos y algunos anaerobios, ¿no? Y en menor cantidad de repente los gram positivos. Entonces, por eso decimos que debe ser de inicio empírica hasta que los cultivos nos demuestren el germen específico, ¿no? Podemos iniciar por vía endovenosa. Muchos de estos pacientes incluso están con trastorno del sensorio y no toleran la vía oral. Entonces, en estos pacientes debemos abordar su tratamiento por vía parenteral, 2 puntos, endovenoso. Puede ser con un solo fármaco o combinación. Bactericidas, o sea, medicamentos o antibióticos bactericidas y antifúngicos. Y acá ustedes tienen en la siguiente lámina un cuadro de una probable aproximación al tratamiento, ¿no? Un plan. Si tenemos una neutropenia y que esta a su vez es febril, nosotros debemos de determinar en qué momento podemos darle tratamiento con monoterapia o combinación. Combinación cuando yo estoy sospechando de que sobre esa infección hay más de un germen que está produciendo lesión, o sea, si hay gram positivos, gram negativos, anaerobios, hongos, ¿no? Etcétera. Dentro de la monoterapia está la familia de los beta-lactámicos, a saber, piperacilina taxobactam, cefalosporinas de cuarta generación como el cefepime, carbapenems como el imipenem, el meropenem y el doripenem. Recuerden que el ertapenem no cubre pseudomonas y muchos de estos pacientes tienen pseudomonas aeruginosa, ¿no? Produciendo infección severa. Y la combinación puede ser estos mismos fármacos asociados a aminoglicósidos, ¿no? Ojo que cuando ustedes asocien estos beta-lactámicos con, porque todos los que hemos dicho son beta-lactámicos, con un aminoglicósido, deben de vigilar la función renal, porque podemos mejorar por un lado, pero deteriorar otro órgano. Y recuerden que estos pacientes son muy sensibles a las dosis, tenemos que manejar dosis de acuerdo a kilo de peso si es que amerita. Otra opción que podemos tomar es, además, poderle brindar fármacos que ustedes ven en el lado izquierdo, como metronidazol bajo sospecha de gérmenes anaerobios, o vancomicina si son, por ejemplo, gram positivos, meticilino resistentes o penicilino resistentes, si ustedes quieren llamarlo así. Y si hay falla renal, vancomicina la podemos retirar y podemos incluir linezolid en el tratamiento. Y aciclovir si es que estamos sospechando de que dentro de la patología o de los agentes etiológicos puede estar el virus del herpes, ¿no? Que cubre, que inhibe la replicación de ese virus, el aciclovir. Con respecto a la sospecha que tengamos de micosis paralela a la infección bacteriana, ¿qué antimicóticos nosotros pudiéramos ofrecerle al paciente con neutropenia? Tenemos la anfotericina B, que debe ser brindada bajo un protocolo adecuado con hidratación, corticoide, bomba de difusión y administración de este fármaco, que siempre es intrahospitalario de forma endovenosa, por lo menos de 4 a 6 horas, ¿no? Por los efectos adversos que pueden ocasionar. También podemos brindarle caspofungina, voriconazol o fluconazol si es que estamos sospechando de Candida albicans, o no albicans si es que son resistentes a fluconazol. Muy bien. Eso es con respecto a la inmunidad innata. Ahora vamos a pasar a hablar con respecto al paciente con inmunosupresión y que esté alterado la inmunidad humoral. Hemos dicho que en la inmunidad humoral habían 2 ramitos, ¿no? Una inmunidad humoral asociada a los defectos de los linfocitos B y en la otra a los linfocitos T. Los linfocitos B que estimulan las células plasmáticas y forman los anticuerpos, y las células T, sobre todo el linaje TCD4, que también tiene una importante función dentro de lo que es la inmunidad celular. Entonces, ¿qué población está en riesgo cuando la inmunidad humoral está deteriorada? Sobre todo los pacientes que tienen agama o hipoglobulinemia congénita o adquirida. O sea, hay niños, hay personas que nacen con alteración de la formación de anticuerpos. O los pacientes que
por algún motivo les han retirado o les han ha habido exéresis del vaso, la esplenia o hiposplenia, donde hay una función muy baja, ¿no? Un porcentaje muy bajo de función del vaso, o los esplenectomizados totales por alguna neoplasia asociada. También los pacientes con mieloma múltiple, los pacientes con leucemia linfocítica crónica. En estos pacientes en donde la inmunidad humoral está alterada, ¿cuáles son los gérmenes que nosotros tenemos que pensar que pudieran estar causando infección y enfermedad en estos pacientes? Aquí ya no son las bacterias no encapsuladas, sino son las bacterias encapsuladas. ¿Cuáles son? Neumococo, meningococo, Haemophilus influenza, que es distinto que el virus de la influenza, este es Haemophilus influenza, una bacteria, y el criptococo neoformans, que es el hongo. El cuadro clínico, generalmente nosotros en estos pacientes vemos que hay dos órganos blancos que atacan este tipo de germen en estos pacientes. El pulmón y las meninges. Obviamente puede atacar otro tipo de tejidos, pero sobre todo el pulmón y las meninges, ¿no? Puede producir meningoencefalitis tanto aguda como crónica. Entonces, el plan de trabajo en estos pacientes es, además del tratamiento antibiótico, antifúngico, es brindarle vacunación, porque si son las bacterias encapsuladas las que les produce enfermedad a estos pacientes, contamos con vacunas para evitar o para sensibilizar al paciente antes de iniciar un tratamiento de, por ejemplo, inmunosupresor en caso de mieloma o de leucemia, ¿no? ¿Cuáles son? Vacuna contra el neumococo, vacuna contra el Haemophilus influenza tipo B, vacuna contra el meningococo, vacuna contra la influenza, o sea, el virus de la influenza, y también podemos brindarle, además de cobertura antibiótica, fluconazol si estamos sospechando, anfotericina B o fluconazol si estamos sospechando de criptococo, ¿no? Ahí, por favor, le agregan antes de fluconazol, anfotericina B o fluconazol, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la inmunidad humoral. Ahora, con respecto a la inmunidad celular, ya hemos dicho que la inmunidad celular es la que está asociada a la presencia de los linfocitos T, linaje TCD4. Entonces, ¿cuál es la población de riesgo? Son los pacientes con linfoma no Hodgkin, por ejemplo, o Hodgkin, los pacientes que toman corticoides largo tiempo o drogas inmunosupresoras, los pacientes trasplantados, como les decía, por órgano sólido u órgano hematopoyético, cualquiera de los dos, y los pacientes PBBS, son los pacientes que viven con VIH y SIDA. Entonces, este grupo de pacientes son los que tienen deteriorada la inmunidad celular. A este grupo de pacientes que tienen deteriorada la inmunidad celular, estamos hablando de los linfocitos T, ¿qué gérmenes son los que más pueden producir infección siendo inmunocomprometidos? Y ahí ustedes tienen un cuadro donde hablan de los microorganismos, pero ya no extracelulares, sino intracelulares, como bacterias, por ejemplo, salmonela. Micobacterias puede ser tuberculosa u otras que no son tuberculosas como avium, etcétera. Listeria, los virus de la familia del herpes, ahí está Epstein-Barr virus, citomegalovirus, herpes virus, tanto 1 y 2, varicela zoster y otros virus como la hepatitis B. Hongos también pueden producir lesión, ¿no? Ser una noxa muy, muy letal en estos pacientes, los levaduriformes, por ejemplo, cándida. Y algunos agentes etiológicos endémicos como el Pneumocystis jirovecii en los pacientes, por ejemplo, con VIH y SIDA, y Toxoplasma gondii. Y los gérmenes extracelulares están los ácaros y los helmintos. Entonces, nosotros cuando estemos frente a este tipo de pacientes tenemos que reconocer que su inmunidad celular está venida menos. Por lo tanto, tenemos que pensar en estos gérmenes para nosotros poder hacer un plan de trabajo y dentro de ello brindarle tratamiento antimicótico, antifúngico que requiera el paciente o antiparasitario. Ahora, con respecto a qué otras patologías puede sufrir un paciente con inmunosupresión con respecto a la parte infecciosa. Hay un gran grupo de pacientes que teniendo alteraciones, ya sea en la inmunidad humoral, en la inmunidad adquirida o en la inmunidad innata, tienen todavía una buena reserva inmunitaria que responde a una noxa, pero muchas veces son los procedimientos de tratamiento que inducen al paciente a que su inmunidad se deteriore
y que puedan adquirir otras infecciones. Por ejemplo, los pacientes con quimioterapia o corticoterapia crónica, o los pacientes que se les aplica anticuerpos monoclonales como rituximab, infliximab, por ejemplo, los pacientes con patología del colágeno, ¿no? Y otros procedimientos invasivos, o sea, colocar sonda vesical en donde rompemos la barrera, la abertura virtual que tiene, por ejemplo, la uretra, ¿no? Catéteres vasculares de uso de larga data, o intubaciones para ventilación mecánica, en donde dejamos expuesta la vía respiratoria pulmonar hacia el medio ambiente, ¿no? Cirugías o nutrición parenteral total con los catéteres donde se debe de colocar, que muchas veces la nutrición no es 1 ni 2 días, muchas veces puede ser 7 o 14 días. Entonces, como les decía, cada factor de riesgo que está señalado arriba en los puntos A y B puede también inducir, además de la misma inmunidad deteriorada del paciente, puede añadir un agente etiológico más a su patología de fondo. Luego tenemos, el gran grupo de infecciones que están relacionadas con la epidemiología, con el otro fundamento que tiene la infectología, es decir, patologías relacionadas con el lugar de nacimiento, lugar de procedencia, el contacto con otros pacientes que tengan otras infecciones, por ejemplo, tuberculosis o VIH o meningitis o neumonía, que también nos ayuda a determinar incluso los tratamientos iniciales empíricos para que tengamos tiempo de poder tomar una muestra, cultivar al paciente y determinar realmente qué germen es el que está produciéndole infección al paciente y luego enfermedad. Ahora, una vez señalado esto, ¿qué estrategias nosotros tenemos de prevención? Ya hemos visto, por ejemplo, en los pacientes que tienen lesiones por gérmenes encapsulados, tenemos la vacunación, ¿no es cierto? La vacunación es importante en este gran grupo de pacientes porque además contribuye a estimular el sistema inmune y a sensibilizarlos frente a diferentes gérmenes, ya hemos dicho Haemophilus influenza, el neumococo, meningococo, etcétera. Es básico dentro de las estrategias las precauciones estándar. ¿A qué nos referimos con precauciones estándar? Al uso de guantes, uso de respirador para el personal de salud o mascarillas para los pacientes, si es necesario una gorra, una bata o una chaqueta y un pantalón y las botas. Eso es importante para evitar el contagio o la diseminación de paciente a paciente, sobre todo cuando estamos dentro del hospital, ¿no? O de un consultorio. Otra estrategia es el uso racional de antibióticos, ¿no? ¿A qué paciente le voy a iniciar antibiótico y por cuánto tiempo y a qué dosis y por qué? Muchos de los hospitales de donde ustedes proceden hay equipos o comités de uso racional de antibióticos y eso tiene un sentido. Porque muchas veces cuando usamos antibióticos, si bien es cierto, lo utilizamos para justamente detener la replicación, la proliferación de las bacterias y por ende que el paciente se recupere, pero a veces abusamos tanto del tiempo como de las dosis como del tipo de fármaco y eso genera resistencia. Si nosotros llegamos a generar resistencia en un grupo de pacientes o en una área del hospital, lo que vamos a lograr es que ese medicamento ya no me va a servir para poder tratar a otros pacientes. Cada hospital y cada área del hospital tiene una flora bacteriana prevalente, lo que le llaman mapa microbiológico. Y eso es lo que ustedes deben conocer de cada uno de sus hospitales. Por eso una de las estrategias de prevención para las infecciones de los pacientes con inmunosupresión es el uso racional de los fármacos tipo antibióticos o antimicóticos. Y bien, eso es lo que quería comentarles el día de hoy con respecto a este tema. Ustedes ya han visto los gérmenes dependiendo del deterioro del sistema inmune. Es muy importante reconocer al gran grupo de pacientes que son los pacientes con inmunosupresión 1 y 2. Es también importante determinar cuánto tiempo van a brindarle tratamiento, ¿no? Cuánto tiempo, a qué dosis se la van a administrar y
y además, me olvidaba también, a los contactos, a las personas que atienden al paciente o que están alrededor o que viven con el paciente, que eso vendría a ser ya parte epidemiológica. Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto a este? Muy bien, si no hay alguna pregunta al respecto, doy por culminada la clase del día de hoy. Les agradezco a ustedes su atención. Solicito también que, bueno, esta clase ya está colgada, sé que la pueden bajar de la plataforma, y que haya sido esta clase y la rotación de infectología de sumo agrado y que haya llenado las expectativas en cuanto a la rotación de medicina interna. Muchas gracias.